Según la OMS, en la actualidad existen más de 10.000 condiciones genéticas, las cuales afectan a cerca del 6 al 8% de la población. Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo expondremos nuestra posición sobre el tema de la edición genética en embriones en el Perú. Para poder iniciar, daremos un poco de contexto sobre el tema. Desde la década de los 90 y la primera década del siglo XXI, se dio a conocer un método llamado el corte y pega del ADN. Esta volviéndose tan famosa que en el 2011 la revista Nature los denominó como el método del año. Posteriormente, en el 2012, sale a la luz una nueva tecnología llamada el CRISPR-Cas9, la cual se basa en la edición de la región del ADN llamada CRIS. Ante todo esto, hemos observado que en nuestro país existe una controversia muy grande ante este tema, debido a que actualmente existe una ley la cual prohíbe la edición genética en todo tipo de ser humano, especialmente en embriones, debido a los riesgos que podrían conllevarse a estos. Asimismo, hemos observado que el CRISPR-Cas9, o también llamadas tijeras genéticas, en otros países ya son utilizadas y tienen un rango de efectividad muy altas para poder usarlo como cambio de genes para prevenir enfermedades que pueden ser perjudiciales para la salud de no solamente una, sino de muchas generaciones. Desde nuestro punto de vista, consideramos que la modificación genética en la línea germinal humana debería ser legalizada. Esto por las autoridades competentes, siendo el Estado peruano de la mano con la Asociación Médica de Genética del Perú. Esto para poder ser usado en futuras generaciones y de esta manera poder tener una mejor calidad de vida. Asimismo, les pasaré con mis compañeros para que expliquen nuestros motivos por los cuales nos adherimos a esto. Muy bien, entonces continuamos con los argumentos del por qué se debería legalizar la edición genética en línea germinal humana en el Perú. Por edición genética se viene a entender que es la acción donde un ADN es insertado, eliminado, en el genoma de un organismo mediante enzimas tipos nucleasas, que estas enzimas o tijeras moleculares llamadas producen una rotura en lugares precisos del genoma de este individuo, y estas roturas en el ADN son reparadas por mecanismos de unión de extremos no homólogos, o también pueden ser reparadas por reparación dirigida por homología. Esto es lo que origina a mutaciones controladas, lo cual se le llama edición. Entonces, viendo ya definido qué es modificación genética, tenemos que ver la posibilidad de los beneficios que esto nos puede otorgar, porque los beneficios de la modificación genética en embriones es muy amplio. Entonces, esta modificación genética atrae, como ya les dije, un sinnúmero de beneficios para la humanidad. Dentro de ellas, las más importantes que podemos tener de estas modificaciones genéticas vienen a ser comandadas por las enfermedades genéticas previamente desencadenantes en una mutación fatal. ¿A qué me refiero con una mutación fatal? A que ciertos tipos de mutaciones, el organismo siempre va a estar mutando, pero ciertos tipos de mutaciones no son compatibles con la vida, y por lo tanto estas mutaciones van a hacer que el nuevo ser nazca desprovisto de muchas cosas que puede hacer individualmente. Entonces, el caso más sonante que viene a ser, que se viene avanzando desde aproximadamente el 2014, es el caso de la posible cura de anemia falciforme, en donde varios investigadores, aprovechando esta edición genética, esta edición o esta herramienta, porque en sí es una herramienta, han empezado a desarrollar un experimento o a comandar un experimento en donde ellos puedan eliminar al gen defectuoso para tratar la anemia falciforme, y ese gen defectuoso es reemplazado por el gen bueno, evitando así que nuestros glóbulos rojos se vuelvan ovalados y tengan la forma redonda que siempre han tenido. Otra posibilidad de casos de enfermedades genéticas
están muy ligados, como por ejemplo el síndrome de Cartagener. El síndrome de Cartagener es un síndrome muy fatal, que cuando el bebé, nosotros como médicos sabemos que un niño nace con síndrome de Cartagener o diagnosticamos en un bebé síndrome de Cartagener, a la primera que viene a nuestro servicio, lo podemos salvar el bebé. Al segunda infección de las vías respiratorias que venga a nuestro servicio, tal vez lo podamos salvar, pero al tercera infección respiratoria que no es, este bebé llegue a nuestro servicio ya no se puede salvar. Y es una condena a muerte prácticamente. Estos bebés con síndromes de Cartagena no llegan a sobrevivir más de los 3 años. Más de los 3 años, o eso siendo optimistas, claro, o máximo 3 meses siendo realistas o hasta pesimistas. Muy bien. Ahora pasamos al dilema ético de la modificación genética. Entiéndase que todas estas herramientas o todas estas posibilidades de ético-moral en la edición genética vienen a ser comandadas porque se debe tener siempre consideraciones éticas previas. ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Y todas estas consideraciones éticas de lo que uno puede hacer como investigador o de lo que no puede hacer, están siempre comandadas por el principio de responsabilidad que cada persona tiene y aplica usando la técnica. Porque entiéndase bien esto, que la modificación genética en embriones no es ni bueno ni malo, es solo una herramienta. Depende del uso del cual un investigador haga o varios investigadores hagan para que se determine si la técnica empleada ha sido buena o ha sido mala. Pero la herramienta de por sí no tiene estas características. Doy pase a mi compañero, me despido de ustedes. Listo. Entonces, empezando con el argumento 2, vengo yo a presentarles con el Chávez acerca sobre mi esquema. En primera instancia, hablaré sobre mi idea principal resaltada en amarillo, acerca de la legalización de la modificación genética y cómo esta ayudaría a la corrección de futuras enfermedades para proveer una calidad de vida inigualable. Estamos hablando de que el método de CRISPR tiene como objetivo eliminar el problema de ser raíz. Como mi primera idea secundaria cité acerca de la opinión de la cofundadora de CRISPR, Jennifer Doudna, y como ella menciona que puede que nos estemos acercando al principio y al final de las enfermedades genéticas tal cual la conocemos gracias a esta innovadora técnica. En ideas terciarias, resaltadas en verdes, se reconoce las consecuencias como el beneficio que puede traer esta práctica. Sin embargo, principalmente se refuerza la idea que el ser humano tiene la posibilidad de evitar complicaciones. Esta idea que podemos modificarnos nuestro gen con tal de borrar aquellas imperfecciones es una idea que siempre hemos tenido y que hoy en día de por sí es una realidad. Si la tenemos en nuestra disposición, en todo caso, ¿por qué no utilizarlo? De manera claro, responsable y justa. Asimismo es como llego a mi segundo punto, mi segunda idea secundaria, acerca de que se promueve un clima de igualdad, opinión del autor en biología molecular Geraldine Seydoux en la revista Hopkins. En un principio se habla sobre concientizar sobre una edad justa para todos. Esto viene a conectarse con lo que hablé previamente sobre cómo esta edición nos ayudaría a todos a evitar alguna enfermedad mortal. Y si podemos tener eso desde un comienzo para todos, de por sí estamos hablando de que tendríamos esa ventaja única que nos ayudaría a desarrollar como especie. Además, traería consigo mismo una sociedad libre de cualquier prejuicio, ya que además de que la enfermedad de por sí es todo un problema que el individuo tiene que lidiar, además también tiene que enfrentarse ante la mirada y la ignorancia pública día a día, lo cual también puede afectar emocionalmente. Y por ello mismo es que con estas ideas es que pude construir mi argumento 2. Ahora daré pase al argumento 3. Gracias. Gracias, José Manuel. Ahora expondré el argumento 3. Y teniendo en cuenta todo lo mencionado, podemos aceptar que la legalización de la modificación genética tiene más sustento del que se necesita para ser considerada como una necesidad en el país. De acuerdo con el doctor Federico Gallego,
La modificación genética, al día de hoy, es una realidad que muy pocos países toman en cuenta. Dejan de lado algo que podría salvar millones de vidas y serviría como notorio avance científico en la nación. Por ejemplo, de darse el caso de legalizar su uso, este podría ayudar en muchas enfermedades, tales como detener la transmisión de enfermedades hereditarias, curar el cáncer, entre otros males perjudiciales para el cuerpo. También podría modificar las defensas del cuerpo y aumentar su resistencia inmunológica, entre otros beneficios. Por otro lado, se teme que el mal uso que se le dé a este atente contra otras especies y afecte al medio ambiente. Sin embargo, esto podría evitarse justamente con la tecnología CRISPR. Gracias a que se realizaron diversos estudios a favor de esta tecnología, los investigadores descubrieron el inmenso potencial biológico que presenta Cas9, una enzima ARN que se adhiere al ADN empleado para editar genes. Esta capacidad ahora se emplea en una variedad de aplicaciones ambiciosas que prometen mucho, las cuales incluyen la mejora de la agricultura, la eliminación de enfermedades y el tratamiento humano. Se espera que en un futuro esta tecnología pueda legalizarse y adentrarse en el país, donde pueda servir de ayuda para muchos casos donde hoy en día necesitan de este avance científico. Bueno, empezando con el argumento 4, se puede decir que alrededor del mundo ya se ha podido presenciar que la utilización de la modificación genética evitaría la transmisión de enfermedades hereditarias. Un caso bastante conocido en el tema es el sucedido en 2018, en el cual un grupo de investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur, situada en la ciudad de Shenzhen, en China, crearon a los primeros bebés genéticamente modificados, logrando que estos se vuelvan inmunes a diferentes enfermedades como lo son el VIH, la viruela y el cólera. Con lo ya antes mencionado, estos bebés inmunes a diferentes enfermedades tienen como consecuencia una esperanza de vida más alta que la de las demás personas. Y algo que también es importante destacar es que no se ha podido identificar ningún tipo de anomalía en los bebés. Otro caso sería en el cual varios gobiernos, como lo es el español, han utilizado la modificación genética con fines de investigación para poder lograr avances científicos significativos. Todo esto para que la modificación genética sea más confiable, eficaz y segura para todas las personas alrededor del mundo. Y finalmente para que estos países sean los guías para los demás países en este aspecto en específico. Bueno, muchas gracias y les doy el pase a explicarle su argumento a mi compañero. Continuando con el quinto argumento, tenemos como idea principal la opinión de la Iglesia Católica sobre la manipulación genética y su influencia en el ámbito científico y social. Pero con esto comenzaremos con lo que es la explicación del Donum Vitae. Este es un libro del cual ha sido usado con el fin de crear diversas normas, las cuales aún se mantienen vigentes. Esto ha permitido que muchos individuos, con eso me refiero a embriones o a distintos seres que aún no han nacido, sean respetados tanto su dignidad como el deseo de sus padres. Y continuando con el segundo punto, en el cual se pide que se realicen más experimentos con el fin de explayarse en las terapias genéticas. Esto sin hacer mal uso de los embriones, donde no se respete su integridad y dignidad como individuos. Asimismo, el mantener en secreto la información de las personas que requieren de estos distintos servicios. Ejemplo de esto serían las parejas infértiles, quienes podrían verse afectados si en algún momento las industrias farmacéuticas, por ejemplo, desearan vender esta información personal. Todos estos puntos dan como resultado el que se creen distintas opiniones, tanto sociales como científicas, respecto a este tema que es tan controversial, el cual es la modificación genética. En conclusión, estamos de acuerdo en el que el Estado peruano y la Sociedad Genética del Perú en conjunto legalicen la modificación genética en los embriones. Eso se debe a que con la obtención de nuevos descubrimientos en el campo de la medicina, pero sobre todo en el de la biología molecular, nos lleva a una reflexión del jurista que no puede sostenerse sin la
existencia ocasional de vacíos legales relacionados a la modificación de embriones humanos. En el Perú, desde hace más de una década se realizan técnicas de reproducción humana asistida como la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Por último, en la actualidad se cuenta con medios técnicos para efectuar pruebas de identificación a través del ADN, terapias genéticas, localización de genes y además de existir bancos de semen que garantizan la calidad genética. Mediante este se va vislumbrando la disponibilidad de una herramienta molecular para corregir el genoma a fin de evitar aquellas enfermedades genéticas que definitivamente favorece a nuestra especie humana. Todo ello con un posible respaldo legal en nuestra Constitución Nacional. Finalmente, podemos mencionar que logrando la legalización de la modificación genética en embriones en nuestro país, no solo ayudaría a la disminución de enfermedades congénitas en el nacimiento, sino que también promovería el poseer una calidad y esperanza de vida mucho mejor a la actual. De esta manera se erradicarían enfermedades, trastornos y otras muchas afecciones que un individuo puede presentar y desarrollar a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Este ha sido el final de nuestra exposición y muchas gracias por su atención.